Buen día y bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de Mario Ardón Mejía. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema de particular interés y de interés también bastante personal para Mario Ardón, ya que vamos a estar hablando sobre una importante antropóloga norteamericana llamada Anne Chapman, que hizo algunos de sus trabajos más importantes aquí en Honduras con algunas de nuestras etnias y que incluso pues Mario Ardón tuvo la oportunidad de conocer y trabajar en campo con ella. Bienvenido Mario Ardón, quiero empezar porque nos diga un poco qué es esto de la etnografía o etnología. ¿Cuál es la diferencia con la Bueno, antropología? la etnografía es como la parte más técnica de descripción de los elementos de una cultura y de la recolección de sus expresiones materiales y todo eso. La etnología va más allá. La etnología trata también de ver la parte no histórica, o sea, la parte histórica de entrarle más a otros elementos de la interacción social, lingüística de los grupos humanos y cómo estos gestionan su territorio, su entorno, con el fin de encontrar esa diversidad de lecciones que ha ido dejando la vida humana de diferentes pueblos humanos enfrentados a un entorno. Y entonces por ahí es donde la etnología y la etnografía y la etnología son una interesante aproximación para el entendimiento de la humanidad. Bueno, Anne Chapman nace en el año de 1922 y falleció en el año del 2010, pero alrededor de los años de la década del 50, Anne Chapman viaja a Honduras. Hay que decir, algunos de sus trabajos más importantes también los realiza en la Tierra del Fuego, en América del Sur. Pero aquí en Honduras primero va a trabajar con los indios de la etnia Tolupán y posteriormente con la etnia Lenca. Pero también discutíamos que Anne Chapman es este enlace entre prácticamente algunos de los nombres más grandes de la antropología, de la historia de la antropología. Está ligada a las raíces de la historia de la antropología, con Franz Boas, Kroeber y todo esto, que luego avanzan hacia una antropología más práctica y más con interés en América, por esa diversidad americana y de Mesoamérica. Y entonces estos pioneros norteamericanos de antropología funcionalista crean lo que se llama la Escuela Nacional de Etnología de México. Y entonces es ahí donde Anne Chapman, como una norteamericana, entra como alumna. Entra como alumna de Paul Kirchhoff, de Franz Boas, de Ruth Benedict, de Eventualmente de Margaret Mead, que Claude incluso Lévi-Strauss. Margaret Mead está influenciada en relación con otros investigadores ya más interdisciplinarios y que luego crean esta escuela en México con mucho trabajo de campo, con muchísimo trabajo de campo, pero que luego en ese afán de Kirchhoff de definir el confín de Mesoamérica, o sea, tanto el sur como la parte norte de Mesoamérica, es como él va influenciando a el interés por el estudio de esas culturas de los confines. Y es ahí donde Anne Chapman despliega su interés por esas culturas de los confines que comienza desde el cono sur y es cuando ella va a estudiar a los Zona, que es esta indígena que tenemos acá, es la última hablante de la lengua ona. Por eso el póster se llama El fin de un mundo. Eso me lo trajo en una de sus visitas de regalo. Entonces, por eso es que yo lo estimo mucho ese. Y entonces, ¿qué pasa? Que ella estudió eso e incluso hay un libro sobre los indígenas que vio Darwin. De ¿Verdad? Tierra del Fuego. Entonces ella, de Tierra de Fuego, entonces ella eso ya tenía esa experiencia. Entonces cuando viene a Honduras, viene siempre en la misma búsqueda de ir a esos grupos de los confines que han quedado marginados por el desarrollo de la modernidad y entonces se encuentra a los tolupanes y ella tiene la certeza de haber encontrado al último portador apropiado de la tradición oral, que es lo que ella rescata en su libro Los hijos de la muerte. ¿Verdad? Entonces por ahí es donde ella logra plantear y donde sí en el personaje de Alfonso Martínez se encuentra ese universo mítico de los Tolupán. Ok, pues este libro, como dices, ese es su subtítulo, El universo mítico de los tolupanes. Y creo que hay que profundizar un poco más en los tolupanes. Primero, ¿son mesoamericanos? ¿No son mesoamericanos? Y segundo,
Cuéntenos un poco más sobre las cosas que encuentran Chapman, las particularidades de esta cultura y trayéndola al presente, le hago la pregunta si este universo mítico todavía está presente en la cultura hoy en día. Bueno, primero vamos a comenzar donde que sí Anne Chapman llega a demostrar con su aproximación profunda a los tolupanes de que no son un grupo de tradición mesoamericana, sino que los tolupanes estarían localizados desde lo que llamamos los grupos humanos del Circuncaribe, que están entre Mesoamérica y América del Sur y Honduras, precisamente, es esa como frontera de esos de grupos de bosque tropical que están más relacionados con la convivencia en el bosque que con una agricultura, ¿verdad? Más con un aprovechamiento, recolección, conocimiento de los ciclos de la naturaleza, casi sin transformarla, casi sin perturbarla. Entonces, los tolupanes son eso, y su mitología, sus formas de interactuar, sus profundos conocimientos, por ejemplo, en el conocimiento de insectos como avispas, abejas y hormigas, que las tratan de conocer al más fino detalle porque ellos aprovechan desde los huevecillos de estas hasta consumir los insectos adultos y toda una serie de conocimiento de temporada, de eclosión, de aparecimiento, de pérdida, de manejo de este tipo de insectos muy útiles para la humanidad. Y por ejemplo hay una caracterización de más de 170 tipos de insectos, de avispas, abejas y hormigas entre la tradición de los tolupanes. O sea que es una tradición que todavía está. Y la otra sorpresa que nos da Anne Chapman es que ya comienza a identificar a los tolupanes como pertenecientes a la lengua Hokan. O sea, una lengua de Estados Unidos que pega el salto a Honduras y acá como que se establece los tolupanes. Entonces estarían un grupo no mesoamericano. Y primero la otra pregunta de si todavía, qué tanto de esto llega hasta nuestros tiempos. Y voy a aprovechar también para tal vez enlazarlo con la parte histórica y que nos cuente un poco de cómo llegan los tolupanes a estar tan limitados en la montaña de la Flor. Bueno, los tolupanes es casi una tendencia que me ha sido de alguna manera constatar personalmente, y es que los tolupanes tendrían cierta tendencia histórica de que frente a los conflictos desplazarse en el territorio. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí a principios del siglo XX los tolupanes eran muy acosados por el gobernador de Yoro. Entonces un grupo de 7 a 9 personas, 2 familias, los Soto y los Martínez, para salir de la jurisdicción del gobernador de Yoro, entran al norte de Francisco Morazán y se establecen en la montaña de la Flor. Yo he tenido testimonios de que cuando ellos llegan a la montaña de la Flor tenían que caminar con una serie de ramas amarradas a la cintura para que cuando atravesaban los caminos las ramas amarradas en la cintura fueran borrando sus huellas, de tal manera de que los perseguidores quedaban perdidos. Técnicas de pesca, hay toda una serie de datos sobre los tolupanes, de que están ahí presentes en la vida cotidiana, que no están a flor de piel para el observador extraño si no pregunta, si no convive. Y entonces ahí es donde quisiera incluso decir de que este dato precioso para mí, de que García Márquez en una ocasión dijo: solo un pueblo ha podido resistir a 100 años de soledad. Ese pueblo es la montaña de la Flor en Honduras. O sea, para que veamos lo fantástico de lo americano, ¿no? Cómo un grupo humano en Honduras logra tener esa dimensión universal en la opinión de García Márquez. Y luego, ese fuerte, no quiero dejar de destacar acá el esfuerzo que está haciendo el licenciado Darwin Maradiaga, que él está yendo a comunidades incluso no tan tradicionales como la montaña de la Flor del departamento de Yoro, va y identifica una serie de elementos de la cosmovisión, de la tradición, de esto, del otro, y entonces él va construyendo unas historias bien hilvanadas de esa tradición, lo cual no es nada desdeñable, sino que cada cultura tiene su momento, y el aporte de la universidad, de la academia, es clave para tratar de rescatar con respeto, procesar con respeto y proyectar este tipo de manifestaciones, sobre todo frente al futuro de nuestras poblaciones. Y aquí no es solamente de la población tolupán, también de la conciencia del hondureño mestizo,
y de las otras etnias para saber el respeto que merece esto y esa tradición milenaria que podíamos rescatar. Un sentido de identidad hondureña que está todavía sin en construcción. Y bueno, también esperamos que ya una vez que termine la pandemia, pues poder tener invitados aquí y enriquecer un poco nuestras conversaciones. Pero bueno, hablamos ahora, Anne Chapman tiene este trabajo, pero luego después de unos años regresa y trabaja y nos presenta dos trabajos, valga la redundancia, con la etnia de los lencas, ¿no? Y por ahí retoma la pregunta esta de Kirchhoff, de si los lencas son mesoamericanos. Entonces, cuéntanos un poco más y espero concluya de si son o no son mesoamericanos. Bueno, de entrada vamos a decir que los lencas tienen tal vez, si tenemos de 10 a... Es que hay que decir que como hemos mencionado, Mesoamérica es más o menos el área de es una región maya, cultural del área de influencia maya y mexicana de náhuatl, que conforma una cultura particular principalmente por su relación en una agricultura sistemática, de regadío y de temporal, y una ceremonial en torno a esto. Y el maíz, ¿no? Y en torno al maíz, la tortilla, por ejemplo, es uno de los elementos más mesoamericanos. O sea, con la tortilla podríamos definir hasta dónde llega Mesoamérica, incluso actualmente, y el gusto por la tortilla, ¿verdad? Esa sería la idea. Entonces los lencas sí son mesoamericanos, que convivieron, que interactuaron, incluso estuvieron en territorio anterior a los mayas, ¿verdad? Pero que luego se fueron desplegando y con la conquista se fueron identificando más y centralizándose más en territorio. Entonces sí son mesoamericanos los lencas, pero comparten elementos, porque fueron vecinos de los tolupanes, fueron vecinos de grupos náhuatl que bajaban. Entonces sí, pero sí son mesoamericanos y son una cultura viva, tal vez la cultura con más expansión en diferentes épocas históricas de Honduras, incluso actualmente. Y entonces yo creo que en los lencas también, creo que al hablar de identidad, lo bueno es asumir esa diversidad cultural de grupos humanos que es Honduras, tanto por sus elementos indígenas, prehispánicos y coloniales, pero también por esa diversidad de pueblos de todo el mundo que han acudido a Honduras y han hecho de Honduras una patria compartida. Sí, realmente es un tema que seguramente vamos a tocar más a fondo en futuros videos. Pero cuéntanos un poco más en específico del trabajo de Anne Chapman con los lencas. El trabajo de Anne Chapman en los lencas es un trabajo minucioso. Es un trabajo que ahí es donde saca toda su garra de etnóloga, donde hace una primera aproximación a los lencas en este libro que se llama Los lencas de Honduras en el siglo XVI, que es un trabajo minucioso a nivel de archivo y a nivel de recorridos del territorio y de revisión bibliográfica que le permite plantear esto. También podríamos decir que Anne Chapman es la continuadora de una visión de otro investigador norteamericano que es Robert West, pero que podemos tratar cuando hablemos de William Davidson, pero que es Robert West ya desde los años 60, 70 era como el geógrafo de la región del sur de Mesoamérica, donde está incluido toda la zona lenca, y entonces ella hace ese trabajo fino. Luego comienza a recorrer los pueblos. El etnólogo de esa época lo que buscaba era identificar un punteo de familias en el territorio y conocer en detalle, conviviendo, conocer en detalle la cultura de lo que se llamaba la investigación participante, ¿verdad? Entonces ella fue construyendo, entrevistando, grabando, transcribiendo y entrevistando a los pobladores. Y incluso logra hacer una serie donde cuenta como una secuencia de la historia y cultura lenca, y una serie donde están los relatos en el segundo tomo. Y en el segundo tomo también están las descripciones de más de 70 tipos de composturas. La compostura como un rito agrario mágico religioso que tiene más de 70 variantes, porque hay composturas para todo. Para cuando se limpia la tierra, para cuando se siembra, para cuando esté en gilote, cuando esté en elote, cuando se cosecha, cuando se lleva, cuando se prensa, e incluso hay una ceremonia de compostura del tamo, el tamo es
una vez que se termina de usar la prensa de maíz en 10 o más meses, queda una serie de desperdicios que no se tiran a la loca, sino que se recogen ceremonialmente y se van a ofrendar a la tierra como una especie de retribución por los bienes propiciados. Y bueno, esto lo podemos encontrar en los dos tomos que llevan por nombre Los hijos del copal y la candela. Pero Mario, pasando un poco a un plano más biográfico, cuéntenos un poco cómo conoció a Anne Chapman y cómo fue esta experiencia, que aprendió de ella. Bueno, yo en los años 80 trabajaba en el Instituto de Hondureño de Antropología como asistente de la sección de etnología, y había una particularidad. Eran unos años que no imperaban los militares. Eran unos años donde la cultura tampoco tenía mayor apoyo, y entonces cada vez que íbamos al campo el problema estaba en los viáticos. Entonces yo había descubierto una cosa: no cobrar viáticos, sino que hacérmelas a como se podía, y eso me permitió salir con casi más de 10 o 15 investigadores norteamericanos, generalmente algunos europeos, pero más norteamericanos, de alta calidad, ¿verdad? Geógrafos, ecólogos, antropólogos, arqueólogos. Entonces eso me permitió a mí, y entonces cuando dijeron que vaya Mario era porque precisamente yo no tenía el inconveniente de cobrar viático, y así me permitió acompañar a Doris Stone y a Anne Chapman a nivel de campo, tanto a la montaña de la Flor como a nivel de los Lencas. Y también era como el mensajero en algún momento. Cuando Anne Chapman venía o había algún conflicto, ella me decía: Mario, hagamos esto, hagamos el otro, visítelos, vea qué necesitan, vea si yo... O sea, Anne Chapman es de esos investigadores que ya quedan pocos, lamentablemente, que hacen relaciones con los pueblos de por vida. No para subyugarlos ni para creerse dueños de ellos como hacen otros, sino para estar atento a sus demandas, al verdadero interés, y que eso los hace grandes también. No es solamente, es un ganar-ganar, tanto de los pueblos como de ellos mismos. Y ya para terminar, dos preguntas. Uno, ¿dónde sigue la etnografía? ¿Hay más allá de Anne Chapman en cuanto a la etnología en Honduras? Yo creo que la etnología, la etnografía y la etnología, que no se sustituyen, sino que se complementan, es como una ciencia de futuro. Incluso ahora se habla de una etnografía y de una antropología complejas, que pasa hacia lo que llaman ahora una ciencia postnormal, donde ya no todo debe ser visto desde una disciplina, sino de la interacción de disciplinas, de la interacción de visiones, y la etnografía también es muy permeable a la utilización de nuevos métodos de interacción. Entonces por ahí es donde yo veo que la etnografía ha pasado de ser una ciencia muy en manos de los conquistadores de esto y de los buscadores de tesoros y de novedades, a una ciencia que abierta a la interdisciplinariedad, a la complejidad, tal como la menciona Edgar Morin. En ese sentido, la etnografía ha crecido y se ha convertido en una propuesta para analizar culturas incluso postmodernas, porque se presta como un enfoque científico integral en el que pueden confluir más visiones académicas y de conocimiento para el análisis de la realidad, aún de las sociedades más modernas. Y eso es muy interesante porque a primera instancia uno podría pensar que esta es una ciencia muy del siglo XX, ¿no? Muy de aquella época de Margaret Mead, de Malinowski, donde básicamente se iban a los lugares más recónditos del planeta, donde había poco contacto con el mundo occidental, y más o menos pensaríamos que ya no existen esas tribus y que la etnología es una ciencia, una disciplina ya desfasada, pero como Mario Down nos ejemplifica y nos hace ver, todavía tiene aplicaciones para el presente y para el futuro. Incluso en el primer congreso americano de historia en Ecuador, me encontré a un antropólogo brasileño que su objeto de estudio, su sociedad de estudio, eran los antropólogos, la tribu de los antropólogos. O sea, se vale para estudiar, ahora como método y como enfoque, se vale para estudiar a la humanidad en cualquiera de sus manifestaciones culturales. Y bueno, con eso damos por terminado el video del día de hoy. Esperemos les haya gustado y hayan podido aprender un poco más. Déjennos saber en los comentarios si hay algún tema en específico que les gustaría que abordáramos. Y también no se olviden de darle me gusta al video, de suscribirse al canal y especialmente compartirlo en redes sociales para así poder llegar a más personas. Les agradecemos mucho por su sintonía y esperamos verlos en nuevos videos. Gracias, Diego. Muchas gracias.